Hola, soy Eric Gudiño, coordinador de la campaña Basta Perfilamiento Racial, y en este momento nos encontramos con Edison León. Y bueno, para entrar en contexto, el perfilamiento racial tiene que ver con estas acciones realizadas por la policía, militares y, digamos, agentes del orden, bajo las cuales ellos emiten un prejuicio de sospecha con respecto a ciertas características que puede tener el individuo que es sospechoso. ¿Ya? Y estas prejuicios de sospecha se basan para determinar si es que el individuo cometió un acto, está a punto de cometer un delito o ya cometió el delito como tal. Entonces, para entrar un poco en contexto. Ya. Entonces, las preguntas que queremos realizarle a usted es ¿qué experiencias ha tenido usted con respecto al perfilamiento racial? Hola, ¿cómo van? Muchísimas gracias. La verdad es que tengo 56 años, por lo tanto hay todo un historial de prácticas y de experiencias sobre estos perfilamientos. Y más que poder comentar, más bien son los espacios donde se dan este tipo de perfilamientos. Unos son en los aeropuertos, es decir, eso es como automáticamente que cuando uno ingresa a un aeropuerto, inmediatamente se acercan los agentes y inmediatamente a uno le empiezan a pedir la documentación, a dónde viaja y todas las cuestiones de preguntas, ¿no? Y entonces, claro, uno lo entendía eso pues, crasamente como un racismo, ¿no? Pero después se va entendiendo que detrás de eso hay unos mecanismos para el ejercicio de esa práctica de racismo, como el que tú acabas de mencionar con las cuestiones del perfilamiento. Porque uno siempre se vuelve contestatario y en ese contestatario uno pregunta, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no al señor de adelante? ¿Y por qué no al señor de atrás o al de la siguiente fila? ¿No? Y entonces es porque, claro, lo dicen sin ningún problema, porque ellos tienen un perfil y ese perfil está determinado de manera racial, porque una persona, como tú lo planteas, ya es sospechoso. Es decir, ya hace parte de un prejuicio y ese prejuicio está determinado por el color de la piel, ¿no? Es decir, está determinado por el color de la piel. No importa, no importa cómo vayas vestido, no importa tu grado de formación que puedas tener, no importa, a ellos no les importa, esto es un borrón, es decir, los perfilamientos son un borrón, es decir, tú eres una persona afrodescendiente y por lo tanto como afrodescendiente tienes un comportamiento, así se presume que tienes un comportamiento que conlleva a la violencia, es decir, algo puede pasar con este señor si no prevenimos con anterioridad. Gracias. Y dentro de ello queríamos preguntarle también, bueno, con los años que usted tiene y los casos que usted ha vivido y que también puede ser que conozca, ¿cómo se han tratado estos casos en el Ecuador? Quizás existe algún registro, la gente tiene conocimiento sobre lo que es el perfilamiento racial como tal. Pues yo no tengo conocimiento de que exista en un registro, porque definitivamente, no sé cómo esté ahora, pero digamos institucionalmente no es que tú sufrías una agresión de racismo y podías ir y denunciar esa agresión de racismo independientemente de que se pueda tener un curso. De hecho, hay que recordar que el racismo no era considerado como un delito, es decir, es reciente que el racismo está considerado como un delito. Es decir, anteriormente no había normativa que pueda decirte que tú, frente a un acto de racismo, es un delito. Por lo tanto, eso quiere decir que las personas podían ejercer sin ningún problema actos de racismo y no tenía una consecuencia jurídica, una consecuencia legal. Entonces, previamente, si es que el racismo no era considerado como un delito, por lo tanto no se podía tener registros porque no había una instancia judicial que pueda recibir las denuncias de racismo que puedas tener, ¿no? Y no sé si ahora existe una oficina o una institución donde tú ejerces, pero además ese ejercicio de racismo lo harías solamente por tener una cifra estadística, porque la verdad es que no creo que tú cuando haces una denuncia, esa denuncia tenga un curso para poder desembocar en un proceso judicial, ¿no? Es decir, es una denuncia, que te reciben la denuncia, pero que esa denuncia queda exactamente como una denuncia y eso serviría para poder manejar cifras y poder decir cosas que ya nosotros lo sabemos perfectamente. Es decir, cuando alguien viene y te plantea y te dice, pero ¿tú crees que hay racismo aquí?
O sea, desde la misma pregunta yo creo que ya tiene una cuestión de prejuicio. Y luego te preguntan, pero estadísticamente, ¿dónde está eso, no? Es decir, como que la cotidianidad no sería como un dato suficiente para poder determinar que hay ejercicios de racismo. Como si cuando entras a una institución y por ser de la piel de color oscura, eres el único que te piden, o en el caso, como decía la compañera, cuando entras a un supermercado, tienes que dejar la mochila y entonces tendrías que decir que, este es un acto de racismo, por lo tanto voy a ir a la oficina. O sea, si nosotros manejaríamos, digamos, ese mecanismo de denuncia, o sea, tendríamos que pasar todo el día, o sea, porque te subes a un bus, tienes un racismo, te bajas del bus, coges un taxi, tienes un racismo, vas a una oficina, tienes un racismo, entonces tendrías que estar, digamos, bombardeando a las oficinas de denuncias de racismo, ¿no? Sobre todo porque manejamos el racismo estructural y manejamos el racismo cotidiano. Entonces, tal vez, o sea, como una sugerencia sería que tal vez los racismos que son de orden institucional, digamos, ¿no? Podrían tener una cabida para poder hacer denuncias, pero insisto, solamente serían estadísticas, pero no creo que eso en realidad vaya a cambiar estructuralmente alguna práctica, ¿no? Por lo menos a inmediato plazo. Pero ¿qué pasa con la policía? O sea, la policía se supone que es el ente de protección, ¿no es cierto? El ente al que nosotros deberíamos, cualquier tipo de persona, acercarse para hacer la denuncia. Pero el perfilamiento específicamente es con la policía. La policía es quien tiene como un imaginario de delito de las personas afrodescendientes. ¿Qué pasa con la policía? ¿Cómo actuar con la policía cuando este racismo se convierte en una actitud sospechosa para las personas afrodescendientes, principalmente en esta temporada con los jóvenes y los jóvenes varones? A ver, yo plantearía la siguiente pregunta además, ¿no? Es decir, si hay un perfilamiento, ¿qué es lo que pasa con las personas afrodescendientes que ingresan a la institución policial? ¿Sí? Porque claro, este perfilamiento no es que no exista ese perfilamiento. Lo que había que preguntarse es, ¿qué hacen con ese perfilamiento? ¿No? Porque desde ese perfilamiento no deberían de permitir el ingreso a personas afrodescendientes a la institución policial. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que una vez que ingresan ellos, no es que están revestidos de no racismo en la policía. Es decir, no por el uniforme no se ejecuta el perfilamiento, quiero decir. Es decir, si el perfilamiento no se ejecutó inicialmente para el ingreso, durante su trayectoria se va a ejecutar ese perfilamiento y eso se puede estar determinado por cuestiones de ascenso, por cuestiones de... ¿Qué es lo que pasa con la policía? Es decir, eso es parte de lo que estamos planteando como las cuestiones del racismo estructural. Es decir, una institución que está determinada para poder garantizar tus derechos como ciudadanos, resulta que se convierte en una de las primeras que viola esa garantía constitucional que tú tienes como derecho a ser una persona a libre circulación sin que tengas que ser interrumpido por impedido por un determinamiento racial. Entonces, ¿cómo podemos determinar las cuestiones de las denuncias desde las cuestiones de la policía cuando es la misma policía la que viola esos derechos y la que ejerce estas prácticas de racismo? Entonces, y desde ese punto, ¿qué acciones se debería tomar desde el Estado? Es una pregunta bastante compleja porque las organizaciones permanentemente han venido peleando, luchando para poder hacer una transformación y no es que han habido cambios, es decir, han habido cambios, han habido avances, pero desde mi punto de vista creo que todavía son incipientes esos avances, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un racismo estructural, estamos hablando de una estructura, pero que no es una estructura que solamente está planteada a nivel nacional, es una estructura global, es decir, es una estructura global que se ha venido sosteniéndose y se ha venido rearmándose durante siglos, es decir, ¿no? Y entonces, ¿qué debería de hacer el Estado? Simple, una cuestión es si es que es por planteamientos teóricos, ¿qué es lo que debería de hacer el Estado? Debería respetar la Constitución.
Es decir, nosotros somos un país pluricultural, un país intercultural. Y si respetaríamos todo eso, creo que podríamos, digamos, bajar los niveles de racismo. Y ahora, ¿cómo haces, cómo ejecutas ese Estado intercultural, ese Estado plurinacional? Pues puedes empezar por la misma institucionalidad, puedes empezar por la institucionalidad del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, sin que eso quiera decir que los otros ministerios no entren en la lógica de trabajar las cuestiones de la interculturalidad. Pero si trabajamos las cuestiones desde el Ministerio de Educación y empezamos a trabajar desde ahí el tema de la interculturalidad, entendida la interculturalidad como un proyecto político, entendida como un proyecto político que permite la existencia de las diferencias, de las diferentes diferencias que existen, y entonces eso implicaría que hay que elaborar materiales, hay que preparar docentes, hay que preparar aulas, hay que dar atención a las cuestiones de los territorios que han sido marginalizados, periferizados, que han sido excluidos del Sistema Nacional de Educación. Es decir, ahí tienes todo, solamente un trabajo que tendría el papel del Estado para poder hacer educación ciudadana en temas de las cuestiones del racismo. Y entender que el racismo estructural tiene la responsabilidad del Estado, porque generalmente se asume que el Estado financia fondos insuficientes siempre para que las organizaciones hagan las campañas de antirracismo. Es el Estado el que debería de tener el primer compromiso para que el Estado sea el que pueda combatir todas estas prácticas de racismo, internamente y externamente.